Pues vamos a comenzar, si os parece. Muy buenas tardes, bona vesprada, secretaria autonómica de Economía Sostenible y Sectores Productivos, concejales del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, miembros del Cuerpo Consular, cónsules de Hungría, de Polonia, rectora de la Universidad Internacional de Valencia. No veo, sí que lo veo ya, el presidente de la Fundación Manuel Broseta, decano del Colegio de Abogados de Valencia, demás representantes, tanto del mundo académico como de la sociedad civil, de los medios de comunicación también están, y demás asistentes, socias y socios, muy bienvenidos. Comenzamos esta tarde nuestras actividades presenciales en este año 2023 y lo hacemos con un tema de máximo interés. Hasta no hace mucho tiempo percibíamos todas las cuestiones relativas a la energía como algo no demasiado próximo y siempre relacionado con el cambio climático o con los movimientos ecologistas. La guerra de Ucrania ha dado un giro a esa percepción sobre esta cuestión, la energética, y ha supuesto que se colocara de manera prioritaria en la agenda política de la Unión Europea y, por ende, en la de España. Porque la incidencia que ha tenido, pues, no solamente es la económica, sino que también se ha convertido en un arma geopolítica. Ya habíamos iniciado nosotros digo, todo lo que es el continente, toda la idea, ¿no?, del continente europeo, parte de la Unión Europea, esa transición energética, ese camino ya estaba iniciado. Lo que sucede es que pues la guerra, en mi opinión, ha puesto de manifiesto las deficiencias del sistema y ha marcado la necesidad de afrontar una serie de retos y de establecer una hoja de ruta en la que cambian los actores, cambian los sistemas y cambian las formas. Y pienso que a lo mejor podría ser que España ocupara un papel preponderante en toda esta cuestión estratégica. Como os podréis imaginar, nosotros en la Junta pues decidimos que esta era una cuestión que había que abordar y afortunadamente lo podemos hacer de la mano de una de las personas expertas en España y con un prestigio incuestionable, de la mano de Nemesio Fernández Cuesta, al que le agradezco que haya aceptado esta invitación y que además esté hoy aquí. Y que espero que arroje luz, ¿no?, a todos nuestros conocimientos o no conocimientos sobre esta cuestión para que podamos formarnos la opinión. Sé muy bienvenido. Lo va a presentar un miembro de la Junta Directiva, conocido, Alfonso Pascual, que es notario y que además es también amigo personal de Nemesio. Con lo cual, pues nada, te paso la palabra, Alfonso, y cuando tú quieras. Nada. Bueno, presidenta del Club de Encuentro, Manuel Broseta, Amparo Matíes, miembros de la Junta Directiva, socias y socios del Club de Encuentro, señoras y señores, es un auténtico lujo poder contar hoy en esta tribuna con la presencia de Nemesio Fernández Cuesta, que nos hablará y nos ilustrará, que buena falta nos hace a los ciudadanos en general, sobre un tema de tanta actualidad e importancia económica y social como es transición y crisis energética 2023. Nemesio Fernández Cuesta es un reconocido experto en cambio climático. Tiene un profundo conocimiento de las distintas medidas de ámbito nacional e internacional que tratan de combatirlo, a través de los necesarios cambios en las estructuras económicas, que propicien la transición energética y el desarrollo de fuentes de energía alternativas. Y todo ello tras sopesar las políticas climáticas de las grandes potencias, Estados Unidos, China e India. Todo ello dentro del futuro panorama energético internacional. Nemesio Fernández Cuesta nació en Madrid en 1957, tiene, me consta, pasión por nuestra tierra valenciana.
donde lleva muchos años disfrutando de nuestras playas y de nuestros arroces, que le encantan. Nemesio Fernández Cuesta es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y técnico comercial y economista del Estado. Está considerado uno de los mayores expertos en energía del panorama español. En este ámbito ha desempeñado grandes responsabilidades, tanto en el sector privado como en el sector público, donde dirigió, en este último, la Secretaría de Estado de Energía, entre los años 1996 y 1998, siendo ministro de Industria y Energía Josep Piqué. Durante este periodo promovió la creación y la liberalización de los mercados eléctricos y gasistas. En el ámbito corporativo, Nemesio Fernández Cuesta ha ocupado puestos de máxima responsabilidad en la multinacional energética y petroquímica española Repsol, donde fue director general de Exploración y Explotación de Crudo. Ha sido también presidente del diario ABC, vicepresidente de Vocento, presidente ejecutivo de Isolux Corán y actualmente es Senior Advisor de Ibergood FCR, que es un fondo de inversión en plantas fotovoltaicas. En el ámbito académico, Nemesio Fernández Cuesta desarrolla su actividad docente en la actualidad impartiendo los seminarios Energy Policies y Transformational Leadership en el Instituto de Empresa Business School, además de ser profesor en el Máster Energy Economics de la Universidad Carlos III. El ser humano ha sido capaz de inventar industrias, desarrollar la medicina, crear infraestructuras, todo con una idea clara, la de avanzar en el estado del bienestar y sin pensar en el impacto que esos progresos pudieran tener en el medio ambiente. Paulatinamente los ciudadanos nos vamos concienciando de que el clima está cambiando, como consecuencia de la acción del hombre, pero vamos bastante por detrás de la opinión de los científicos y de los expertos. La temperatura media del planeta se ha incrementado. Ha aumentado la altura y la temperatura de las olas en muchos lugares del mundo. Se han extendido las lluvias torrenciales, cada vez más violentas. Han proliferado los incendios forestales. Solo en el pasado año 2022, en España se han quemado 260.000 hectáreas de monte. La guerra de Ucrania, a la que se refería Amparo hace un momento, está ralentizando los esfuerzos para combatir el cambio climático y está propiciando que Europa esté quemando más carbón y subsidiando los combustibles fósiles. Ello provoca un incremento de precios del petróleo y del gas, porque invertir en hidrocarburos es una decisión complicada. El objetivo, por tanto, es crecer en renovables, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e impulsar la inversión en tecnologías de energía verde, de energía limpia. Declaraba recientemente nuestro conferenciante, Nemesio Fernández Cuesta, que no se podrán cerrar las nucleares hasta que tengamos el triple de potencia instalada en renovables, que se podría alcanzar en el año 2050. Hay que potenciar, por tanto, opciones tecnológicas para la lucha contra el cambio climático. Según publicaba recientemente en la revista El Notariado del siglo XXI Jorge Sanz Oliva, presidente de la extinta Comisión de Expertos para la Transición Energética, las energías renovables que hay que fomentar y potenciar son la hidráulica, la eólica, la solar fotovoltaica, la solar térmica, la biomasa, los residuos renovables, el biogás, etc. También los particulares tendremos que gestionar la demanda eléctrica en el interior de nuestros hogares y fomentar la carga eléctrica en nuestros vehículos. Y todo ello teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías para obtener ese hidrógeno considerado verde son a veces muy costosas y complejas. No quiero, ni debo, ni puedo alargar más esta presentación. Gracias de nuevo a Nemesio Fernández Cuesta por aceptar la invitación del Club de Encuentro. Es un verdadero honor para todos los aquí presentes poder contar contigo en esta tribuna. Nemesio, estamos deseando escucharte. Tienes la palabra. Pues muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Alfonso. Alfonso ha obviado uno de los títulos valencianos del que estoy más orgulloso, que es el haber sido mantenedor fallero en 2 ocasiones.
Dicho lo cual, ha sido demasiado generoso en sus palabras. Secretaria autonómica, concejales, cónsules, autoridades y amigos, voy a intentar juntar dos fenómenos. Uno es la propia transición energética en la que todos estamos más o menos embarcados y dos, la crisis de Ucrania, crisis energética que en cierto modo ha venido a coadyuvar a la transición energética. La transición energética necesitaba, como luego veremos, de altos precios para dar entrada a energías alternativas, pero al mismo tiempo ha complicado la transición energética, puesto que la transición es cuestión de invertir. Nosotros tendremos que invertir en nuevos coches, tendremos que invertir en aislamiento térmico de nuestros edificios, las empresas tendrán que cambiar su proceso industrial, las empresas de transporte sus vehículos, todo el proceso industrial va a sufrir una profunda transformación y eso son inversiones. Y para invertir lo importante es o tener renta disponible en las familias o tener un cash flow saneado en las empresas y las crisis no ayudan a ninguna de las dos cosas. Por consiguiente, vamos a adentrarnos en... Vamos a adentrarnos en el tema de la transición desde el principio. Si no se ve bien, me bajo para no tapar. Y el principio es el efecto invernadero. El efecto invernadero, que muchas veces oímos hablar, es un efecto gracias al cual existe vida en la Tierra. El Sol emite calor, la Tierra se calienta y como todo cuerpo caliente, si nosotros acercamos la mano a algo que está caliente, no necesitamos tocarlo para percibir el calor. Ese cuerpo caliente emite calor. La Tierra emite calor como resultado del calor recibido del Sol. Pero la atmósfera retiene parte de ese calor. Gracias a eso, y esa retención de calor se llama el efecto invernadero, existe vida en la Tierra. Si no, tendríamos unas temperaturas por las noches de 40-50 grados bajo cero. Lo que naciera de día moriría de noche. Y por lo tanto el efecto invernadero es el que permite, gracias a la atmósfera, mantener el calor y mantener la vida. Eso lo descubrió un científico británico que se llamaba John Tyndall en 1859, es cuando hizo su gran anuncio. Pero este señor tuvo además otra sorpresa cuando siguió analizando este tema. Uno, sabiendo que la atmósfera es en un 99% oxígeno y nitrógeno, siempre pensó que la retención del calor se debía al oxígeno y al nitrógeno. Y sorprendentemente no. La retención del calor se debía a otros gases que apenas suponen el 1% de la atmósfera. Otros gases como el dióxido de carbono, algunos gases nobles, el metano y el vapor de agua, las nubes. Los días de invierno despejados, yo que vivo en Madrid, pues son mucho más fríos que los días de invierno nublados, porque el vapor de agua es capaz de retener calor. Por lo tanto, me gustaría fijar esta primera idea, que el efecto invernadero es positivo, es imprescindible para la vida y que depende del 1% de los gases que componen la atmósfera. Es uno de esos delicadísimos equilibrios gracias a los cuales hay vida en la Tierra. En 1895, un sueco que se llamaba Svante Arrhenius empezó a hacer los cálculos manuales de la correlación entre el CO2 en la atmósfera y las temperaturas. Y llegó a la conclusión de que en unos 2000 años aproximadamente habría un incremento de la temperatura de 2 grados centígrados. Acertó en la correlación, pero se equivocó en el plazo. Hemos conseguido en menos de 200 años lo que Arrhenius preconizaba para casi 2000. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico a lo largo de estos siglos ha sido impensable. Y ha sido impensable gracias a la abundancia de combustibles fósiles. En 1957, a un científico norteamericano se le ocurrió medir, recordando los cálculos de Arrhenius, se le ocurrió medir qué contenido de CO2 habría en la atmósfera. Ese científico se llamaba Keeling y recibió fondos en el año 57 del gobierno americano. Y recibió muchos fondos, se dieron muchos fondos, el gobierno americano dio muchos fondos ese año para análisis meteorológico. Hay que recordar
a los que somos más viejos, que el presidente de Estados Unidos en aquella época era Eisenhower. Eisenhower, el peor día de su vida o la peor noche de su vida fue la del 5 de junio del 44, cuando no sabía, con el pronóstico meteorológico en la mano, si mandar las tropas aliadas a invadir Normandía o retrasarla un día, y al final retrasó un día y mandó el 6, pero siempre le quedó una angustia sobre el pronóstico meteorológico y decidió invertir en estas cuestiones. Y entonces el señor Killing instaló con el dinero del gobierno un aparato de medición de CO2 en la cumbre de un volcán en Hawái, Mauna Loa. Una cumbre de un volcán que no afectara, estuviera suficientemente alto como para no afectar a la que la contaminación urbana no afectara. Y ese es el resultado. Desde 1958 hasta la última lectura, el 29 de enero de 2023, hemos pasado de algo más de 300 a 420 partes por millón. La forma de la curva no es caprichosa. El hemisferio norte respira. En primavera se alcanza el máximo de CO2 en la atmósfera, que disminuye a lo largo del verano. ¿Por qué? Porque las plantas absorben CO2 en su crecimiento y vuelve a aumentar a partir de octubre con el otoño. Y esa forma es la que mantiene la curva de Killing, pero, como veis, la tendencia es absolutamente creciente. Y además, la pendiente de la curva se inclina. Cada vez tenemos más CO2 en la atmósfera. Esta es una medida del CO2 en la atmósfera a lo largo de los últimos 800.000 años. ¿Cómo se consigue esto? En la Antártida, donde siempre hay nieve, pues se calculan los científicos cuánta nieve cae al año y cuánto hielo se forma con la nieve caída. Y por lo tanto son capaces de calcular, en función de la profundidad del agujero, a qué época corresponde ese testigo que saco. Cuando sacas hielo, en los hielos siempre, cuando servimos un whisky o un gin tonic, vemos pequeñas burbujitas. Esas pequeñas burbujitas son las que se analizan y dan el contenido en CO2 del aire a lo largo de esta época. Y lo que vemos es que siempre ha oscilado entre 200 y 250, y que incluso que hay correlaciones con épocas más frías y más cálidas. Lo que pasa es que la pendiente, 1960, 80, 2000 y 2020. Estamos en niveles nunca vistos de concentración de CO2 en la atmósfera. Este es el gráfico de las emisiones. Las emisiones tienen dos orígenes fundamentales. Uno es quemar carbón, quemar petróleo, quemar gas, porque son hidrocarburos. Todos, cuando se queman, emiten CO2. Y la otra fuente de emisiones es el uso de la tierra. Reforestación, deforestación, tala de árboles y demás. Y eso se mantiene más o menos equilibrado. El gran problema es que en 1960 el uso de la tierra representaba casi el 41% de las emisiones. Hoy apenas es el 11%, porque lo que se ha desatado son las emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles. Fundamentalmente, ¿por qué? En los años 60, el desarrollo de Europa, desarrollo económico de Europa y Estados Unidos. En los años 90-2000, el desarrollo económico de China, que fundamentalmente, en el caso de China, se ha basado en la quema de carbón, no tanto petróleo y gas como carbón. ¿Qué ocurre con las emisiones? Pues las emisiones, una parte, esto es un cálculo reciente, una parte, el 29%, se supone que lo absorbe la masa forestal de la Tierra. Lo necesita para vivir y, en función de la masa forestal, se absorbe. El cálculo es que un 29%. Un 26% lo absorbe el mar. No es inocuo, porque se acidifica el mar al captar más CO2. Y eso, por ejemplo, pues es malo para todos los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son carbonatos, con más ácido, pues se destruyen. Al destruir los arrecifes de coral, pues hay toda una serie de problemas encadenados. Pero la mayor parte se almacena en la atmósfera, que son esas 420 partes por millón que se han ido manteniendo. ¿Eso qué ha supuesto? Pues un calentamiento global.
es decir, ha subido la temperatura. Cada década de este siglo y de las 4 anteriores ha sido más cálida que la anterior y más cálida que cualquiera desde 1850. La temperatura media de la Tierra ha subido prácticamente 1,1 grados desde 1850, que son los primeros registros meteorológicos existentes, y al mismo tiempo es el inicio de la revolución industrial, es el inicio de la quema de carbón masiva, de carbón, petróleo y gas. Este aumento de la temperatura produce alteraciones en el ciclo del agua y, sobre todo, en la medida en que el calor no se reparte de forma igual por la atmósfera y la atmósfera tiende a igualar a lo que ha producido es una tremenda virulencia de los fenómenos atmosféricos. Las tormentas son mucho más fuertes, los ciclones son más fuertes, todos los fenómenos atmosféricos son más virulentos. Esta foto es de las costas valencianas, es de Oliva, tiene algunos años, pero este tipo de tornados hace 40 años no existían, no se daban en estas geografías. Pero hay un dato que es más relevante aún, que son las indemnizaciones que la industria mundial del seguro paga por efectos meteorológicos. En 2022, 120.000 millones, el récord. Hasta 2005 nunca se pagaron más de 50.000 millones, es decir, vamos más que duplicando. En caso español, los seguros agrarios. Los seguros agrarios en 2022 han pagado 769 millones de euros, es el récord. Y de los 5 años en los que más indemnizaciones a los seguros agrarios han pagado, están dentro de los últimos 6. Es decir, cada vez más estamos sufriendo. Se puede seguir analizando estas cosas, pero básicamente dices, bueno, ¿y ahora España tiene que currar con esto o no? Porque al final dices, bueno, si es que, mire usted, nosotros somos el 1% de las emisiones mundiales, a todo tirar el 8% de las emisiones europeas. Pues oye, que lo hagan los grandes. Pero el problema es quién veranearía en Qatar. Pues esa será la temperatura que podríamos tener en España, en la costa valenciana, a finales de este siglo. 4 o 5 grados más de media, con el consiguiente impacto en las producciones agrícolas. El riquísimo vino de Utiel-Requena, pues el vino se produce en las zonas de transición. Pero si sube tanto la temperatura ya no queda zona de transición. A lo mejor en Rioja pueden seguir subiendo, pero Ribera del Duero, Utiel-Requena y otras zonas vinícolas, la producción agrícola de naranja, pues con 4 o 5 grados más de temperatura media, pues evidentemente la tecnología puede ayudar, y en países ricos como nosotros, pues puede ayudar la tecnología. Tú puedes resolver los problemas trayendo agua, generando cultivos hidropónicos en invernaderos y demás, pero este es el problema al que nos enfrentamos, no solo nosotros, sino toda la Tierra. Este es un análisis que ha hecho el Panel Internacional de Cambio Climático de Naciones Unidas. No sé si se ve bien, pero básicamente este gráfico se refiere a olas de calor. Entonces, las olas de calor, si vemos la columna de la derecha de ambos cuadros, el cuadro de la derecha es evento que se produce cada 50 años. Los que sois ingenieros aquí, pues sabéis que tenéis que diseñar las máquinas o los puentes, para que cualquier cosa que pueda ocurrir en 500 años, yo eso me lo aprendí con las plataformas petrolíferas, hay que hacer una plataforma petrolífera en el mar que aguante un huracán que no se pudiera dar en 500 años. Bueno, pues olas de calor de 50 años, si en el periodo 1850-1900 se producía una, con un incremento de la temperatura media de 4 grados se producirían 40 veces más y serían 5 grados más fuertes. Si vamos al evento de 10 años, pues el análisis es parecido. Ahora mismo, pues estaríamos más o menos aquí. Y esas cosas se producen. La estadística, pues si yo me como un pollo y tú no comes nada, estadísticamente hemos comido medio pollo cada uno. Pero la realidad es que esto se produce en España, por ejemplo,
en el año 2022, durante 6 meses al año, en algún lugar de España ha hecho más de 30 grados. Durante 6 meses al año. Eso es un alargamiento del verano más que notable. Y pues probablemente los objetivos del Club de París, lo de 1,50 y 2, pues nos va a situar por aquí. Al final, el resultado, me he saltado esto que son precipitaciones, fuertes precipitaciones y sequías. Entonces las sequías pues producirán, en este caso, pues 4 veces más y serán aproximadamente, serán obviamente pues más largas. Al final, y vuelvo a los cálculos iniciales de nuestro sueco Svante Arrhenius, pues hay una correlación entre la temperatura y la cantidad de CO2 en la atmósfera. Y esa correlación, pues lo que nos establece es que si se han emitido 2.495 gigatoneladas de CO2, ya sé que esos son miles de millones de toneladas, o sea que estamos hablando de 2,4 billones españoles, no americanos, de toneladas de CO2 emitidos a la atmósfera, pues para llegar a 1,5 grados, pues nos quedan por emitir 380. Para llegar a 1,7, 730 y para llegar a 2 grados, 1.230. Eso es lo que se llama, y lo podéis leer en algunas publicaciones, el presupuesto de carbono. ¿Cuánto carbono podemos emitir para alcanzar estas temperaturas? Hay soluciones. Se están desarrollando técnicas de captura de carbono. En Islandia han puesto una planta que consume energía geotermal, están en Islandia, pero que captura carbono y lo entierra en el subsuelo. Y por lo tanto, pues ese tipo de tecnologías se van a desarrollar y es posible que superemos el presupuesto para luego volver a este presupuesto, pero esta es la idea fundamental. Y esto es cómo van las emisiones y cómo tendrían que ir en la línea de la derecha para los 2 grados, en la línea intermedia para 1,7 grados y en la línea de la izquierda para 1,5 grados. Y por lo tanto, lo que se ve es que es un cambio abrupto el que se necesita para cumplir con los presupuestos de carbono que nos llevarían a esos incrementos de la temperatura. Bueno, estos son los emisores del planeta. Entonces, aquí, China. Hay que sentarse con China. China, 2/3 partes de su electricidad la produce con carbón. Todo su desarrollo, desde el año 2000 hasta el año 2021, ha sido a base de quemar carbón para producir electricidad. Estados Unidos, pues es el segundo, pero se ve una tendencia descendente, lo mismo que Europa. Pero al final, lo que vemos es que China quema más que Estados Unidos, la Unión Europea e India juntos. Y ese es el problema que hay que resolver. Podríamos hablar bastante de esto y luego hablaremos, pero una de las posibilidades que ya se está trabajando es lo que se llama el Carbon Border Tax, poner un impuesto en frontera relacionado con las emisiones de CO2 a las importaciones que vengan de países que no cumplan con estos acuerdos internacionales de cambio climático. Estas son las emisiones procedentes de la Tierra. Lo único que me interesa resaltar es que siempre es un balance. Es decir, los árboles captan CO2, si se quitan los árboles se emite CO2, si cortas árboles y quemas emites CO2, pero al final es un balance y la reforestación es una alternativa que tenemos a nuestro alcance y sobre la que conviene trabajar. El Acuerdo de París, que a todos os suena, porque es tremendamente repetido, se produjo en 2015. Entonces, el primer problema que tiene el Acuerdo de París es que ningún compromiso es firme. O sea, nadie puede obligar a nadie a cumplir lo que dice que va a cumplir. Y esa es la esencia del Acuerdo de París, por eso se alcanzó. Si no, no se hubiera alcanzado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Segundo, si cogemos todos los compromisos del Acuerdo de París,
y los ponemos en fila uno detrás de otro, el calentamiento global sería de 2,7 grados, aunque en el frontispicio del Acuerdo de París te dice que será entre 1,5 y 2. Bueno, pues será entre 1,5 y 2, pero esto suma 2,7. De todas maneras, 2,7 es bastante mejor que el aumento de 3 a 5 grados, que sería a finales de siglo, al que nos encaminábamos si no se hiciera nada. Bueno. Entonces, objetivos de la política energética. Pues de resultas de toda esta reflexión tenemos un objetivo nuevo: lograr 0 emisiones netas de carbono para 2050, esto se refiere a la Unión Europea, de acuerdo con las tecnologías disponibles, de forma rentable y socialmente aceptable. Ninguno de esos 3 añadidos, tecnologías disponibles, forma rentable y socialmente aceptable, es baladí. Socialmente aceptable. Pues la gente que tiene más ingresos se puede comprar un coche eléctrico. Además, en las grandes ciudades se reglamenta que para aparcar en la zona central de la ciudad, con un coche eléctrico puedes hacerlo sin pagar. Con lo cual, la gente con posibles tiene 2 coches, uno para entrar en la ciudad y otro normalito, para correr cuando se va de viaje. La gente que solo tiene un coche y además es viejo, es de la edad media del parque de automóviles en España, es 12 años, y que tiene un motor diésel, pues no puede entrar. Entonces, ir con ese tipo de planteamientos a la transición energética es complejo. De forma rentable, como decía al principio, hay que invertir, pero las inversiones tienen que tener un retorno, si no, no tiene ningún sentido. Y de acuerdo con las tecnologías disponibles. Como luego veremos, nos vamos a ir adentrando en tecnologías que aún no está clara su disponibilidad, ni está claro el coste al que podrían estar disponibles. Y después, a la izquierda, tenemos los 2 objetivos tradicionales de la política energética: promover un suministro energético seguro y asequible. Aquí, este es uno de los problemas que tiene Europa. Hay distintas interpretaciones. Los franceses lo quieren seguro y tienen un 70% de su electricidad a partir de centrales nucleares. Los alemanes lo quieren asequible y toda su energía estaba basada en importar gas ruso barato. Ahora parece que los franceses llevan la razón, pero en cualquier caso lo que se requiere es un equilibrio que nunca es fácil. Y si oís hablar alguna vez del trilema energético, pues el trilema energético es las emisiones cero, el suministro energético seguro, la seguridad de suministro y la asequibilidad del suministro. ¿Cuál es la solución? Pues la solución básicamente es electrificar y que esa electricidad esté producida por energías renovables. En la medida en que son renovables no tienen emisiones de carbono y en la medida que tú puedas electrificar tu economía, pues vas a conseguir mantener la economía funcionando sin generar emisiones. El consumo final, esta estadística es del mundo mundial, pero el consumo final de energía es después de transformación. Si analizáis una estadística de consumo de energía primario, la electricidad no está. En el consumo final de energía sí está, porque es lo que consume el último consumidor. Antes ha habido que fabricarle la electricidad, pues quemando gas, quemando carbón o poniendo en marcha a las nucleares. El consumo mundial es un 19% y debería llegar, de acuerdo con París, al 24 o al 40. Para un país como España, nosotros estamos en el 23 y deberíamos llegar por lo menos al 50-55% en 2050. Y eso es un esfuerzo notable, porque estaríamos más que duplicando la participación de la electricidad en el consumo final de energía. Por sectores, pues esto sería la industria, 24 y 40, esto sería el transporte, 5-25, el 1,5 de la participación de la electricidad en el transporte, no os hagáis ilusiones sobre el coche eléctrico, es el tren. El coche eléctrico en estos términos es cero pelotero, pero sería el 5 en 2030 y el 25 en 2050. Y después los edificios, donde es más fácil, sería, hoy estamos en el 33, sería el 45 y pasaríamos al 62. Para España poner entre 5 y 10 puntos más.
¿Cómo se consigue la electrificación del transporte? Coches eléctricos. Luego hablaremos del transporte pesado. ¿Cómo se consigue la electrificación de la industria? Pues electrificando los procesos industriales en la medida en la que se puede, porque hay altas temperaturas, como por ejemplo los azulejos en Castellón, donde la temperatura de proceso oscila entre 400 y 1200 grados. Electrificar ese tipo de procesos pues es prácticamente imposible. Y, obviamente, la electricidad tiene que ser de fuentes renovables. La idea de la Agencia Internacional de la Energía es, ahora mismo en el 2020 la fotovoltaica estaba en un 3%, pasar al 14% en el 30% y un 30% en el 50%. El mismo 3% tendría el viento, que pasaría al 18% y al 30%. En la izquierda tenéis la producción española. Eólica 22, solar fotovoltaica 10, solar térmica 1,5, hidráulica 6,5, otras renovables. El 40% de nuestra electricidad en el año 22 se produjo con renovables. En la Comunidad Valenciana aproximadamente fue un 11-12%, pero no es comparable. Es decir, el coste del terreno agrícola en la Comunidad Valenciana es distinto de en otras partes de España. El recurso eólico pues también es distinto, es decir, que no cabe una comparación estadística o matemática, si hay que tener en cuenta otros factores. Pero el objetivo en 2030 sería el 74% y el objetivo en 2050 sería ya el 100%. 100% que requiere almacenamiento, porque la electricidad procedente de renovables es intermitente, se produce cuando hay viento y se produce cuando hay sol. Y por lo tanto habría que desarrollar, y esta es otra de las tecnologías pendientes, el almacenamiento de electricidad. Pero esta es la idea básica. Los límites a la electrificación, el transporte pesado y los procesos industriales que ya he mencionado que requieren alta temperatura. El transporte pesado, pues por haceros una idea, un camión de 40 toneladas eléctrico necesitaría 4 toneladas de batería. Con lo cual, pues su capacidad de transporte y su capacidad de tracción pues estaría seriamente limitada. Aquí hay alternativas de hidrógeno, pila de combustible, y alguna otra alternativa. Hay cómo completar la electrificación en aquellos sectores, cuando decíamos el 50%, ¿qué hacemos con el otro 50%? En aquellos sectores en los que no se puede, pues recurrir a la bioenergía. Cualquier biomasa o cualquier residuo puede gasificarse y una vez que se gasifica puedes transformarlo o bien en electricidad o en productos químicos o en hidrógeno o en cualquier otro. Y fundamental para toda la industria agroalimentaria española, la digestión anaerobia de cualquier tipo de residuo. Residuo animal, vegetal, incluso residuos sólidos urbanos y, pues, por ejemplo, la paja del cereal para las fábricas de galletas, por poner ejemplos. Pero todo este residuo orgánico, y es un esquema de economía, de lo que se llama también economía circular, es necesario ponerlo en marcha para producir gases renovables, que cuando se queman generan emisiones, pero son neutras en carbono, porque en el caso, por ejemplo, de los residuos de los purines de los cerdos o de las vacas, pues si esos purines o esos residuos de las vacas los dejas, al final emiten metano. Y el metano es un gas de efecto invernadero con un efecto más pernicioso que el CO2. ¿Qué es lo que puede hacerse? Pues sometes a este proceso, evitas metano y, aunque generes algo de CO2 en su combustión, pues el efecto neto es positivo. Pero, y ya el futuro, o el nuevo horizonte, es captar CO2 del aire, añadirle una corriente de hidrógeno y ese CO2 más la corriente de hidrógeno, pues que fuera un nuevo combustible sintético. Que eso sería ya el proceso. Pero lo que es fundamental, junto con este esfuerzo de electrificación renovable, es dar salida a toda esta parte de residuos y biomasa, en un marco de economía circular que permita conseguir la producción de gases renovables que junto con el hidrógeno, que es otro lío que ahora trataré de explicar, serían un combustible aceptable para la transición energética en todos esos usos no eléctricos. Bueno, el hidrógeno, no sé si habéis oído hablar de hidrógeno gris, hidrógeno azul, hidrógeno rosa o hidrógeno de cualquier otro color. Básicamente, el hidrógeno que hoy
consumimos es lo que se llama hidrógeno gris. Se utiliza a partir de gas natural, el gas natural es CH4, pues se cogen las H's y el C se va a la atmósfera. Eso produce muchísimo en las refinerías para purificar la calidad de los combustibles. Se utiliza en otros sectores, como por ejemplo fertilizantes. Se supone que el futuro debe ser el hidrógeno verde. Tú tienes renovables y sometes el agua a un proceso de electrolisis y separas el H2 de la O. Y con el H2 tú tienes hidrógeno que le llaman verde. Entre medias tienes varios procesos, como por ejemplo nuclear o como por ejemplo algunos que están todavía por desarrollar. Este es el de pirólisis, que le llaman turquesa, pero la pirólisis es un procedimiento que hace que el CO2 se transforme en sólido. Entonces, pues se queda como piedra en el suelo, no está en la atmósfera, por lo tanto puede llegar a tener emisiones cero. E incluso, si tú utilizas biometano, hecho de los residuos de las vacas, por ejemplo, pues ese biometano generaría emisiones negativas. Has evitado emisiones de metano y luego, en lugar de quemar el biometano, lo utilizas para fabricar hidrógeno, y si lo haces por pirólisis o lo haces con captura de CO2, pues prácticamente estás evitando. Dicho esto, el hidrógeno es parte de la solución, porque se piensa utilizar, 1, como combustible industrial, 2, como combustible para el transporte, y 3, como materia prima para todos esos combustibles sintéticos o biocombustibles. Y esta es una de las grandes ejes de toda la transición energética. Dicho lo cual, tiene un problema, que es el coste. Porque el coste de producir hidrógeno por cualquiera de estos métodos es elevado. Y se entiende fácilmente. Si la materia prima es gas natural, pues el hidrógeno costará lo que el gas natural más los costes derivados de la inversión hecha para producirlo. Si el hidrógeno se hace por electrolisis, pues costará lo que cueste la electricidad más las inversiones hechas para producirlo. Por lo tanto, el coste de la electricidad o el coste del gas natural son determinantes para el coste del hidrógeno y, por consiguiente, para toda la transición energética. Es decir, porque al final dices, oiga, si a mí el gas natural me cuesta 2 y me quiere usted que yo me lo sustituya por un combustible que me cuesta 8, pues vamos a sentarnos y vamos a hablar, porque esto no funciona. Sobre este marco, la crisis. El resumen de la crisis energética que más me gusta es este gráfico del precio del gas natural en Europa entre principios del 21 y principios del 23. De 20 a 50. Es decir, ahora estamos contentos porque el precio está bajo, pero está al doble de lo que estaba en el año 21. Con picos de 350 y picos de un año prácticamente, un segundo semestre del 22, en el entorno de 200. Es decir, que en la segunda mitad del 22 el gas estuvo 10 veces más caro que a principios del 21, con picos de hasta 15 veces. Eso no hay cuenta de resultados que lo resista. Y el sector azulejero, que es uno de los sectores industriales más importantes de esta comunidad, pues ha tenido que lidiar con esta situación. Y esa es, en mi opinión, lo más importante, el mejor ejemplo de la crisis. ¿Crisis que se produce? Pues porque Rusia aprieta las clavijas a Europa. La línea amarilla es el suministro de gas a Europa en 2019, año estándar. Antes de la pandemia, antes de la crisis, antes de tal. Entonces, esos son aproximadamente, como luego veréis, pues son 500 millones de pies cúbicos al día. La línea azul es la línea del año 20. El año 20 empieza con la pandemia. Nos encierran en casa a partir del 10 de marzo, creo recordar, en el caso español. No hay movilidad, se cierran las fábricas incluso durante 15 días y esa es la línea azul. Línea azul que para finales de año ya está recuperando los niveles del año 19. ¿Qué ocurre en el año 21? En el año 21, que es la línea roja, teóricamente la demanda debía estar por encima del año 20, claramente por encima. Empieza, pero no empieza al nivel del 19, empieza entre medias y sobre todo termina
claramente por debajo del año anterior. ¿Por qué? Porque Rusia ya está apretando las clavijas. Ya está haciendo que el mercado de gas europeo esté corto de gas. Y además, pues sorprende a los alemanes en su ingenuidad, porque los alemanes habían permitido que el gestor del mayor almacenamiento subterráneo de gas en Alemania fuera Gazprom, el monopolio ruso de exportación de gas. Bueno, se encontraron con una sorpresa, que el almacén estaba vacío y automáticamente los precios se dispararon. Y la línea verde es la del año 22, línea verde en la cual Rusia ha ido cortando las distintas líneas de suministro. Este gráfico, pues la línea de azul es vía Polonia, la línea azul claro, perdón, vía Polonia, la línea azul oscuro vía Ucrania, la marrón vía Turquía y la verde es el Nord Stream, el gasoducto que une directamente Rusia con Alemania. Los ha ido cortando todos. ¿Cómo hemos sobrevivido a la crisis? Pues hemos sobrevivido a la crisis, o estamos sobreviviendo a la crisis, por una reducción de consumo de cerca de 50 BCM. BCM es billion cubic meter, miles de millones de metros cúbicos. Más de un 10% Europa ha reducido su consumo. Esa es la idea. En términos globales, pues Europa consume 480 BCM al año, de los cuales 191 venían por tubo de Rusia. En el año 20, 167, en el año 21, 167, en el año 22, 66. Nos han faltado 100. ¿Cómo hemos conseguido esos 100? Pues esos 100 los hemos conseguido, 50 en reducción de consumo y 55 en mayores importaciones de GNL. Es decir, el gas natural licuado, pues Europa ha ido al mercado y ha conseguido comprar más. ¿Por qué ha conseguido comprar más? Porque China no ha comprado. China es la parte de la derecha, la columna de la derecha, porque China ha tenido un 3% de crecimiento este último año y ha sido el crecimiento más bajo de los últimos 25. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Porque en el próximo año, en este año, nos faltan otros 50. El mercado mundial de GNL va a crecer unos 20. Y pues tenemos varios signos de interrogación. De momento, el invierno está siendo suave, lo cual está permitiendo que la reducción de consumo se mantenga. Pero esto es la incógnita que queda sobre los precios del gas en el año 23. Fundamentalmente, hay que recordar que el mercado mundial de GNL tiene un tamaño de 500 BCM y le estamos pidiendo 150 más. Y 150 en un año no te lo da, no te lo puede dar, porque está todo colocado, está colocado en China, en Japón, en Corea, y por lo tanto este crecimiento del mercado de GNL pues va de 20 en 20. Para el 25-26 se espera más, pero hasta el 25-26 no vamos a tener, cuando entren estas plantas en funcionamiento, no vamos a tener solución. Muy rápidamente, el petróleo. Pues el petróleo, al final, es lo que Estados Unidos y Arabia Saudita quieren. Si se ponen de acuerdo, y por ejemplo, hay que recordar que Estados Unidos ha declarado al príncipe heredero saudí inatacable por los tribunales por haber despedazado a un periodista en el consulado de Estambul, pero no se le puede atacar, pues automáticamente están todos más o menos contentos y el precio parece que se va a centrar en estos 80-90 euros. El mercado está relativamente bien abastecido, pese a que este año, con el embargo europeo, la producción rusa se supone que va a caer 1,6 millones de barriles. Están desviando mucho petróleo, luego podemos hablar, a China y a India, pero fundamentalmente el mercado está bien abastecido y la producción va a crecer, o en estos 2 años va a crecer más que el consumo. La OPEP siempre regulará, pero yo creo que mientras mantenga el entendimiento con Estados Unidos vamos a estar más o menos tranquilos. Y esta es la gran incógnita para el futuro, China. Estas son las demandas de gas de China. Si recordáis los 150 que tenemos que sustituir, pues China esta década va a pedir 165. Y en la década siguiente, otros 100. Entonces, que ese es el volumen que China va a seguir demandando. Entonces, esta es la gran incógnita que hay sobre todo el mercado de gas en el mundo. Si China va
a abandonar el carbón y decidirse por el gas, por las renovables, por las nucleares y por todo, o si va a seguir apostando por el carbón. Que si se complican las cosas estratégicas, es muy posible. China produce el 98% del carbón que consume, el 60% del gas que consume y el 20% del petróleo que consume. Por lo tanto, estratégicamente, si se complica la historia, pues tiene mucho más interés en quemar carbón que en quemar otro combustible. Y finalmente, estos son los precios de la electricidad en España, en los cuales cuando sube el gas se ve que sube el precio. Y esta caída del año 22 es derivada fundamentalmente del viento. Es decir, con un 40% hemos llegado a tener días de 50 y 60% de nuestra producción eléctrica producida con viento, con eólica, con lo cual eso abarata los precios. Y lo que es relevante también para el futuro, estas horas, este es el día 27 de enero, estas horas centrales del día son las más baratas, porque ya tenemos un porcentaje de fotovoltaica relevante, que funciona en las horas centrales del día. Entonces, esas horas centrales del día van a ser más baratas. ¿Qué es lo que tienen que pensar los inversores en fotovoltaica? Si la dejo tal cual para verter la electricidad a la red, si le pongo unas baterías para no venderlas en esas horas, sino venderlas en las horas de la tarde, o si conecto una producción de hidrógeno, para ese hidrógeno poder volverlo a convertir en electricidad o simplemente venderlo. Pero vemos cómo la gestión se va a ir complicando. Y en cualquier caso, los precios de la electricidad han sido muy altos. Volviendo a precios de electricidad, vamos a pasar a costes. Esto es un cuadro de Estados Unidos, que me parece más neutral que coger países europeos. Y estos son las tecnologías que van a entrar en funcionamiento en Estados Unidos en el año 26. Es un estudio que hace el gobierno americano todos los años. Entonces, si cogemos los costes, lo más barato que hay, $32,78, es la solar fotovoltaica. Lo siguiente es podría ser la geotermia con 36,40, pero geotermia en Yellowstone, en Islandia y a lo mejor algo en Canarias, pero en la península nada que rascar. Entonces nos iríamos a la eólica onshore y después vendría el gas, el ciclo combinado de gas, pero el ciclo combinado de gas con unos precios de gas de Estados Unidos, solo hay que multiplicar por 10 ese precio y veríamos que está fuera de foco. Es decir, la energía más barata es la energía renovable. Es decir, esto es el nexo de unión al que me refería al principio. Por transición energética tenemos que ir a las renovables y por crisis energética tenemos que ir también a las renovables. ¿Problemas de las renovables? Pues los problemas de las renovables, están en esta columna. Son tecnologías no despachables. Significa que producen cuando quieren ellas, no cuando quieres tú. Y, por lo tanto, las horas, el factor de capacidad, las horas, por ejemplo, en la solar es un 29%. O sea, funcionan en términos equivalentes el 29% de las horas del año. Con lo cual tienes, como decía, que complementar la solar híbrido. Pues solar híbrido te vas a 47, pero tienes en este cálculo hasta 4 horas más de baterías que te permiten vender la electricidad en otras horas. Y por último, para ir terminando ya, veíamos que una alternativa son los gases renovables, biometano y biogás. Bueno, es esa línea amarilla gruesa. Esa línea amarilla gruesa que a principios del año 21 estaba por encima de los costes del gas y de los costes del hidrógeno gris y que ahora está claramente por debajo. Es decir, el biometano, puedes producir biometano a 55-60 euros megavatio. Estábamos muy contentos con el gas a 20 euros megavatio y la electricidad a 50 euros megavatio, que eran los precios que teníamos a principios del 21, y ahora pues a lo mejor nos tenemos que conformar con un biogás o un biometano que van a ser neutros en carbono y que te pueden producir a 55-60 euros megavatio. Y estos son costes de hidrógeno.
Los costes del hidrógeno en función del precio de la electricidad. Si la electricidad cuesta 60, el precio del hidrógeno se va a 200. Si la electricidad cuesta 100, el precio del hidrógeno se va a 300. Y si cuesta 350, se va a 800. Es decir, necesitamos electricidad muy barata para producir hidrógeno que sea competitivo. Y esa es otra de las grandes cuestiones que están en delante en términos de transición energética y de salida de la crisis. Soluciones. Pues una de las soluciones es, yo tengo una planta fotovoltaica, no la conecto a la red y la dedico a producir hidrógeno. Y ese hidrógeno me lo consumo yo mismo, por ejemplo, solución para la industria del azulejo, que creo recordar que Porcelanosa va a poner en marcha. Tejado fotovoltaico y producir hidrógeno. Y ese hidrógeno lo utiliza o en la cogeneración o lo utiliza mezclado, aunque aquí hay mucho que discutir todavía, con el gas natural para sus hornos. Pero en cualquier caso se necesita la idea de plantas específicamente dedicadas. Con esto termino. Ha sido un poco quizás excesivo los números, pero sí me gustaría, para terminar, dejar algunas ideas claras. Uno, como he dicho al principio, la transición energética es una cuestión de inversión. Como individuos, como familias, como empresas de cualquier tipo, hay que invertir. Hay estudios de McKinsey, por ejemplo, que te habla de 9,2 trillion, que son 9,2 billones de los nuestros, cada año. Si quitamos que parte de esa energía, de esas inversiones, está dedicado a la industria vieja del petróleo y gas, de la cual nosotros carecemos, pues nos quedarían unos 6 trillion, y España es el 1% de la economía mundial, significa unos 60.000 millones de inversión anual. Y 60.000 millones de inversión anual con un PIB de 1.200.000.000, pues es un porcentaje muy relevante. Están los fondos europeos, pero el esfuerzo que hay que hacer es un esfuerzo notable. Y para ese esfuerzo hay que ayudar. Es decir, las empresas necesitan ayudas, sobre todo las más energético-intensivas, y las familias, sobre todo las más vulnerables, necesitan ayudas. No hay transición energética, no puede haber transición energética sin ayudas a los sectores más comprometidos con el consumo energético y a las familias más vulnerables. Segunda cuestión que me parece importante, para las empresas y para los individuos, todo lo que sea ahorrar es bueno. Vamos a años en los cuales el coste de la energía va a ser más caro. La introducción del hidrógeno requiere precios de la electricidad cercanos a 10 euros megavatio para poder estar en el entorno de los 50, 60, 100, dependiendo de las tecnologías, euros megavatio el coste del hidrógeno. Y por lo tanto, todo lo que se ahorre está bien. Y si podemos ahorrar en casa, mejor. Y si podemos ahorrar en la empresa a través de autoconsumo, mejor. En cualquier caso, el hombre siempre ha resuelto todos sus problemas gracias a la tecnología. Y todavía nos queda mucho por andar en este marco de la transición energética y de la crisis. Y la tecnología acabará solucionando los problemas de la misma manera que lo ha hecho. Hablábamos antes de que hay épocas, y hemos pasado la época de la madera y pasamos al carbón, y del carbón al petróleo. Entre medias tuvimos algunos ejes, como he trabajado mucho en la industria del petróleo, pues me gusta señalar, por ejemplo, que hemos salvado infinitas ballenas, porque la iluminación en el siglo XIX se hacía con aceite de ballena. Cuando se empezó a destilar el petróleo y a obtener fracciones ligeras de queroseno, pues se dejó de usar el aceite de ballena. Otra cuestión que también merece la pena destacarse es que en España la masa forestal hoy es muy superior a la masa forestal que teníamos en 1900, entre otras cosas porque no quemamos madera, casi. Con esto lo que quiero terminar es diciendo que siempre hay que tener confianza en las tecnologías, en los nuevos desarrollos tecnológicos, pero que para ello hay que invertir. En todo hay que invertir, y estos cambios de época que la crisis y la transición han puesto de manifiesto requieren un esfuerzo económico que es necesario saber dirigir, saber ahormar y saber que no puede quedarse nadie atrás y que no se pueden tomar las decisiones a priori.
la neutralidad tecnológica, no sabemos qué tecnologías van a triunfar, es uno de los elementos fundamentales que hay que respetar. Y nada más, muchísimas gracias y ha sido un placer. Muchas gracias, Nemesio, por tu clarificadora y precisa conferencia sobre un tema que, como decía al inicio, cuando te estaba dando la bienvenida, bueno, pues por muchos lo hemos tenido un poco alejado, ¿no? Bien, vamos a comenzar ahora con el turno de preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, Juan y después Rafael. Gracias. Has hablado de las energías renovables que tienen el problema de la producción irregular y la necesidad de almacenar. Yo, en el tema de almacenamiento de energía, solo conozco el tema del modelo de Cortes La Muela, de almacenar agua en altura. ¿Hay otras posibilidades de almacenamiento de energía, más allá de las baterías, pero que eso todavía no me parece que no es significativo de momento? ¿Nos puedes comentar? Y luego el tema de la excepción para España y Portugal de los temas negociados, digamos, con Europa, que nos comentes algo de ese tema, por favor. Bien, vamos por partes. Efectivamente, el bombeo hidráulico es la mejor manera de almacenar energía. Cortes La Muela, pues cuando la electricidad está barata, pues la utilizas para subir agua arriba, y cuando la electricidad está cara, pues bajas el agua, turbinas y generas electricidad. Y esa es la manera más eficiente de almacenar electricidad. Adicionalmente tienes baterías. Baterías, pues se están haciendo desarrollos, tienes baterías clásicas que van para horas, la tecnología es la misma de nuestros celulares o de nuestros ordenadores, que es la tecnología ion-litio. Ahí hay problemas con los minerales, pero ahí puedes llegar a 4 o 6 horas. Luego tienes otro tipo de baterías que es con otro tipo de tecnologías que no me voy a extender porque es con vanadio y demás, pero que pueden llegar a 12, 16 horas. Hay otros estudios, por ejemplo, en Utah, en Estados Unidos, se está inyectando en caverna aire comprimido. La idea es cuando la electricidad está barata, coges aire y lo comprimes, y cuando la electricidad está cara, sacas y ese aire que está saliendo pues da vueltas a una turbina y esa turbina genera electricidad. Y hay otros almacenamientos térmicos que lo usamos incluso en España, que es con sal molida, que en las centrales de solar térmico se utiliza para prolongar las horas en las cuales la central puede estar generando electricidad. Y por último, también hay algunas tecnologías que se están desarrollando para minutos, segundos, porque muchas veces se necesita el almacenamiento para mantener la estabilidad en la red. O sea, hay una cosa que se llama flywheel, que es una especie de peonza, que cuando la electricidad estás almacenándola, giras la peonza en una dirección y después desgiras la peonza en otra dirección cuando tienes que generar electricidad. Esas son más o menos las tecnologías en las que se está trabajando. Pero lo más eficiente es el bombeo hidráulico, porque hay que tener en cuenta que es necesario almacenar electricidad por horas para equiparar la demanda y la oferta a lo largo del día, por semanas, para equiparar la demanda y la oferta entre la semana laborable y el fin de semana, y por estaciones, porque la electricidad se consume más en invierno y en verano y se produce más, sobre todo con un alto componente eólico, en primavera y en otoño, que es cuando sopla más el viento. Son tecnologías que están todas trabajándose, en las que se está invirtiendo dinero y en las que será importante ver cómo progresan. Cuando he hablado de neutralidad tecnológica, pues me refería a que la gente invierta y que vea si es capaz de generar. Después de la excepción ibérica, ha conseguido bajar la tarifa eléctrica en España un 17%. Entonces, a mí no me gusta. No me gusta por las siguientes razones. Una, porque la pagan
o sea, se subvenciona el gas, pero la subvención al gas la pagan el 67% de los consumidores españoles y el 39% de los consumidores portugueses. Me hubiera gustado más que el 100% de los consumidores portugueses y españoles hubieran pagado esa subvención al gas, metiendo la subvención al gas en los cargos y peajes de la tarifa. Pero se ha hecho aparte. El 67% de los consumidores españoles incluye a los más vulnerables, porque están obligados a estar acogidos al precio voluntario del pequeño consumidor. Y el 67,39 de los portugueses, pues lo que significa es que los consumidores españoles no solo subvencionamos la electricidad que producimos en España y exportamos a Portugal o exportamos a Francia, es que también estamos subvencionando electricidad producida en Portugal y consumida en Portugal por ese desequilibrio. Dicho lo cual, nadie puede estar en contra de que bajen las tarifas un 17%. Creo que había procedimientos distintos, sobre todo para los consumidores más vulnerables, simplemente pues, con hacer los peajes y cargos que el 100% de los consumidores pagáramos, pues en lugar del 17 estaríamos en el 25. Y si además se hubiera, en lugar de que lo pagaran los consumidores, se pagara de los excesos de recaudación fiscal o se pagara con el impuesto a las energéticas, pues creo que estaríamos en una situación distinta. No hay nada que opinar respecto a que está bien que nos bajen el 17, pero sí creo que muchas veces hay procedimientos alternativos que pueden conseguir el mismo objetivo o mejor sin efectos contradictorios, como por ejemplo aproximadamente hemos subvencionado a consumidores franceses y portugueses en unos 2.000 millones de euros la electricidad que hemos exportado. Es decir, subvencionamos el gas, producimos más electricidad con gas, hemos incrementado la electricidad generada con gas en el año 2022 un 54% y esa electricidad subvencionada por los consumidores españoles se ha exportado a Francia y a Portugal y eso, el efecto neto es una subvención. Es decir, efectos colaterales que no me gustan, aunque no estoy nada en contra de bajar la tarifa a gente que lo necesita. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena, Nemesio, por tu conferencia fantástica, que no me sorprende porque te conozco bien y eres muy brillante. Entonces lo has hecho de un modo muy didáctico, con lo cual creo que hemos aprendido una barbaridad. A ver, la pregunta está orientada a una afirmación que has hecho que yo comparto, y es que como el territorio nuestro es rico en agricultura, pues no es razonable que haya mucho parque eólico y mucho parque fotovoltaico, porque es un terreno más rico que otras latitudes de España. Y la pregunta está orientada a cómo se transporta la electricidad producida en otros campos, no voy a decir nada porque España es estupenda toda ella, pero bueno, en unos lugares menos ricos en tema agronómico, ¿no? Porque tengo entendido que se hace a través de la red eléctrica española y que mi pregunta va orientada a que si eso está con suficiente grado, la red está con suficiente grado de capacidad excedentaria para absorber las nuevas electricidades, la electricidad es clave, las nuevas electricidades producidas por los métodos sostenibles o verdes, ¿no? Porque, y eso, el regulador, ¿qué tendría que hacer? Como a lo mejor es una pregunta algo delicada, no lo sé, pero que el regulador, ¿qué tendría que hacer para limpiar de la red eléctrica algunas energías o algunas electricidades no reclamadas en este momento por la sostenibilidad? Es decir, si es que está saturada dicha red. Gracias. Vamos a ver. Hay un plan estratégico de red eléctrica y red eléctrica, que es una creación del primer gobierno de Felipe González, pues si no lo hubieran creado ellos, hubiera habido que inventarla. Es una de las ventajas competitivas que tenemos sobre muchos países europeos, por ejemplo, Alemania. Nuestra red eléctrica, sobre todo la de transporte, es de una gran solidez y funciona estupendamente. Dicho esto, efectivamente, la generación renovable complica muchísimo la gestión de la red. Y complica la gestión de la red porque estamos pasando de 30 grandes centrales, de 900 megavatios las nucleares y de 300, 400 megavatios cada una de las térmicas, incluyendo gas y carbón, pues estamos pasando a una miríada de pequeñas instalaciones de 20, 30, 40, 50 megavatios.
Ha sido muy importante la fecha pasada, de la semana pasada, que terminó el 25 de enero, por el cual todas las comunidades autónomas y el Gobierno central tenían de plazo límite para autorizar las declaraciones de impacto ambiental de todas estas instalaciones. Me decía la secretaria autonómica que en Valencia habéis llegado al 70% de declaraciones de impacto ambiental favorables. Y con eso ya se sabe qué instalaciones se van a construir a lo largo de los próximos 3 años y dónde tienen el acceso a la red a través de una subestación. Y, por lo tanto, se puede planificar las inversiones que tiene que hacer Red Eléctrica para absorber todo eso. Eso significa que Red Eléctrica tiene que invertir una gran cantidad de dinero y ahí vamos a la Comisión Nacional del Mercado de los Mercados y la Competencia, que es la que le pone las tarifas a Red Eléctrica. Y espero, es mi opinión, que no empecemos a decidir si el WACC, es decir, la rentabilidad conjunta de deuda y capital, ese es el 6,1 o el 6,3, porque lo que se necesita es primar que Red Eléctrica haga todas estas inversiones con la mayor velocidad y con la mayor precisión posible. Pero efectivamente es uno de los retos de la transición, adecuar la red. Tenemos un buen instrumento, que es Red Eléctrica, tenemos despejado, en principio, la cantidad de renovable que se va a instalar en los próximos 2-3 años y, por lo tanto, con esas dos variables se puede hacer un plan que hay que retribuir suficientemente a Red Eléctrica, que no racanee. Espléndida su alocución, realmente me ha encantado por lo pedagógica y, sobre todo, demostrativa de cómo está en este momento la energía en el mundo, ¿no? Yo quisiera hacer 2 preguntas. Una, usted ha dicho que fundamentalmente el futuro radicará en lo que son las energías renovables y en el hidrógeno, apoyadas las dos o ambas para la producción de energía a un nivel mayoritario y, sobre todo, con un coste más reducido. Pero ¿por qué hasta ahora, que es mi segunda pregunta, en España, a pesar de que en energías renovables efectivamente somos uno de los países punteros, sin embargo en estos últimos años hay tantas trabas burocráticas para nuevas plantas como son fundamentalmente las eólicas, quizás no tanto las fotovoltaicas, y por qué ese interés tan denostado de la Administración en burocratizar tan excesivamente eso? Pues es difícil contestar, pero voy a intentarlo. Hombre, soy funcionario de carrera, con lo cual creo que es una de las mejores profesiones que se pueden tener, aunque luego uno se dedique a otras cosas. Pero creo fundamentalmente que las comunidades autónomas se han visto afectadas, primero, porque se han quintuplicado los proyectos presentados a autorización sin que se haya quintuplicado el número de funcionarios. Como además los funcionarios, y que me perdonen, teletrabajan, pues el teletrabajo en la Administración no es igual que el teletrabajo en las empresas, ¿para qué nos vamos a engañar? Y además, pues yo creo que no conozco la Comunidad Valenciana y esto que estoy diciendo pues es más genérico. Además, pues se ha producido una, como digo, todos los ecologistas del mundo mundial español trabajan en buena medida en las direcciones de medio ambiente de las distintas comunidades autónomas. Yo he presidido una empresa de renovables que teníamos eólica y fotovoltaico y teníamos un parque en Canarias en que habíamos tenido que contratar a unas personas que tenían un botón y si venía un pájaro o unos pájaros daban al botón y paraban la planta. Entonces, ese tipo de realidades pues son con las que hemos tenido que lidiar y yo creo que lo que hay que entender en genérico, es decir, esto de la transición energética no va de apología del decrecimiento económico.
O sea, para solucionar la transición energética no hay que dejar de crecer, no hay que dejar de comer carne, no hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo. Lo que hay que hacer es hacerlo de manera distinta, y se puede hacer de manera distinta. Entonces ahí hay un cambio de pareceres en los cuales pues te encuentras con personas que te dicen no, oiga, usted lo que tiene que hacer es no hacer, usted lo que tiene que hacer es no comer carne. No, mire usted, yo voy a comer carne, pero voy a utilizar los residuos de las vacas, tanto en el matadero como en las granjas, para generar gases renovables. Y con eso pues voy a dar empleo, voy a dar inversión y voy a dar salida económica a un sector que tiene que seguir creciendo y que cada vez es más importante en términos relativos de España con Europa. Tenemos el sector agroalimentario en términos relativos respecto a nuestro PIB más importante de Europa. Por lo tanto, yo creo que es un poco de todo eso, y sobre todo el aluvión de trabajo es la respuesta. Pero sin duda ninguna la respuesta está en la renovable. La fotovoltaica. Pues la fotovoltaica, por ejemplo, ahora paga 1.300, 1.400, hasta 1.500 euros la hectárea. Entonces, pues a lo mejor la hectárea de naranjo da más, pero la hectárea de secano en Castilla-La Mancha, pues no. Entonces, pues hay una voluntad por parte de los propietarios, pues dice, oye, pues me voy a vivir a Ciudad Real, a Madrid o a donde sea, o a Benidorm, y alquilo mis hectáreas a 1.300 euros la hectárea y tengo pues una rentita estupenda. ¿Y cuál es el problema? Pues que eso despuebla, porque al final una planta fotovoltaica pues puede generar trabajo en la instalación, pero después son equipos móviles de un par de personas que van a tal, y todo se controla por ordenador, y si hay algún problema en el flujo pues se atiende. Pero entonces hay también una cierta oposición vecinal. Yo creo que la oposición vecinal, lo que sí es importante es llegar a acuerdos con ellos. Es decir, que tú puedes facilitar una electricidad más barata, puedes facilitar formación, puedes llegar a acuerdos con el ayuntamiento, y de hecho hay muchas compañías energéticas que están llegando a acuerdos con los ayuntamientos y que le dan la electricidad gratis a ese ayuntamiento, supuesto que es un ayuntamiento pues de 50 a 100 personas, que son muchas veces los que tienes en el ámbito rural. Tenemos más preguntas aquí. Sí, aquí la primera. Pilar, secretaria autonómica. Gracias. Bueno, yo también felicitarle por la estupenda conferencia, porque ha sido absolutamente clarificadora y muchos conceptos que en nuestro día a día nos encontramos, la verdad es que los ha expuesto con una, bueno, yo creo, ya lo he dicho, con una claridad estupenda, ¿no? Y por tanto, gracias. Yo quería compartir una reflexión y también conocer su opinión. Por una parte, bueno, respecto a la burocracia, no me resisto a decirlo, coincido totalmente con el diagnóstico que ha hecho. Y creo que el tema energético es un tema complejo y diverso, ¿no? Ha quedado clara de la exposición que estamos asistiendo al mix energético, que no tenemos que, vamos, que hay diferentes opciones, diferentes tecnologías, y todavía las habrán más y mejores, ¿no? Y por tanto, eso requiere de procesos de, bueno, pues complejos, ¿no? Muchas veces de revisión, de autorización, y bueno, yo que me desespero por perseguir y porque salgan autorizaciones, pues también descubro que los compañeros que están, bueno, pues haciendo determinadas evaluaciones, menos mal, ¿no? Que se hacen, porque si no cualquiera podríamos realmente dinamitar. Por tanto, es necesaria esa evaluación, es absolutamente es importante que haya un trabajo riguroso, pero es importante que nos esforcemos en ser ágiles, ¿no? Aquí desarrollamos el decreto 1420 y el decreto 2022 con la finalidad precisamente de agilizar todo lo posible. Unificamos la autorización previa y de construcción en una sola, que después el Gobierno del Estado nos ha copiado. En fin, desarrollamos todo lo que pudimos para que el proceso fuera lo más ágil posible, pero ello no evita que hayan determinadas evaluaciones que considero sinceramente que hay que hacer y que está bien que se hagan, ¿no? Dicho esto, también creo que es muy importante que entre todos compartamos la idea que acaba usted de decir y que yo comparto, que es precisamente que decrecer no es la solución. Tenemos que hacer las cosas más y mejor, ¿no? Y creo que nuestra comunidad puede ser un ejemplo en ese sentido. Estamos creciendo, los indicadores económicos son muy positivos y bueno, y además creo que con toda esa
prudencia, ¿no?, en no dejar el territorio sin ningún árbol, ¿no?, sin ningún paisaje y además, pues por supuesto, respetando el medio ambiente. Es posible, quería compartir esto porque creo que claramente es posible y bueno, es la línea que tenemos que seguir. Y mi intervención también, bueno, también quería decir que creo que también tenemos cercanos, ¿no?, afortunadamente, muchas empresas con capacidades industriales instaladas para lo que considero que es una oportunidad, y ahí va un poco mi pregunta, ¿no? Y es que de toda esta transición energética nos lleva, de acuerdo, a un cambio y a una mejora, a un ahorro, una eficiencia en nuestros procesos productivos, pero también una oportunidad de industrialización muy fuerte. Y creo que ahí nuestra comunidad se están fabricando baterías de vanadio, baterías de litio, baterías, bueno, diferentes soluciones. Se está trabajando y hay empresas que probablemente darán la clave de cómo o los criterios, ¿no?, para definir ese almacenamiento pegado a red, el que también hemos dicho que es tan importante, y todo eso está ahí ya, ¿no? Y creo que lo destaco porque creo que de ahí pueden salir muchas oportunidades de colaboración, también de inversión. Creo que hay que invertir y creer en estos desarrollos empresariales. Y sobre todo quería compartir, bueno, si compartía la reflexión de que hay una oportunidad de industrialización importante y que no deberíamos de dejar que los fondos que ahora probablemente europeos, ¿no?, podemos recoger, pues al final acaben convirtiéndose en ingresos para tecnología china, alemana, americana o italiana, si hablamos de hornos cerámicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, y esta era la reflexión a compartir. Gracias. Muchas gracias. Hay varias preguntas solicitadas. Vale, vamos a ir un poquito, disculpadme, un poquito por turno. Tenemos a Paula, después está aquí esta señora, a María, después está Ubaldo. ¿Quién más? Por ahí veo otra mano. Vamos respondiendo. Vamos respondiendo. Muy bien, pues venga. Por aquella parte, Paula, si eres tan amable, y pasamos enseguida a María. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la brillante exposición. Y por ser rápida, me gustaría preguntarle, en primer lugar, qué opinión le merece el que la Administración entre en el mercado de la energía. Es decir, el Ayuntamiento de Valencia, en el último pleno, el mes de enero, se aprobó, pues por propuesta del equipo de gobierno, que se iba a poner en marcha una empresa pública de energía. Y bueno, desde el punto de vista que se plantea, que es fomentar el tema de las energías renovables en los edificios municipales y la gestión de este tema, parece interesante, pero mi duda es, con esos excedentes que se pueden producir, sí tiene sentido que la Administración entre en la comercialización de esa energía, porque tenemos experiencias previas, tanto en Barcelona, por ejemplo, como en Cádiz, donde se está vendiendo energía de la empresa pública más cara que en el mercado. Luego no sé hasta qué punto, cuál sería el modelo interesante, ¿no?, de esa colaboración público-privada y si realmente tendría sentido o tiene sentido que las administraciones entren en esa comercialización, o el sentido sería simplemente el quedarse en esa fase de producción de renovables para la gestión para los edificios municipales. Y en ese caso, pues eso, porque claro, con esos excedentes, si quieres que lleguen al ciudadano a través de unas tasas, entiendo, pues nos genera muchas dudas, ¿no?, cómo hacerlo de una forma equitativa. Y luego, en segundo lugar, que nos ha hablado de ello, de la energía producida por las olas del mar. Aquí en el Ayuntamiento de Valencia tenemos un proyecto en la Malvarrosa, en la zona de enfrente, para efectivamente, a través de fondos europeos, crear energía a través de las olas del mar y dar servicio a todo lo que es el alumbrado de la zona marítima. Este proyecto se aprobó hace ya, pues por lo menos 6 o 7 años y tenía que haber finalizado hace 2 años y no ha visto la luz. Yo creo que se están encontrando con muchos problemas administrativos, al ser diferentes grados de la administración los que tienen que intervenir, y además hace falta una fuerte inversión. Entonces no sé si usted conoce experiencias previas y tiene sentido, ¿no?, la inversión con luego lo que realmente se va a producir y el servicio que podemos tener, y por tanto tiene sentido esa inversión por parte de, en este caso, de la ciudad de Valencia en este tipo de energía o no. Muchas gracias. Opinión personal.
yo creo que estaría muy bien que en todos los edificios públicos, tanto municipales como autonómicos de la ciudad de Valencia, se instalaran placas fotovoltaicas y hubiera autoconsumo, y que los sobrantes se vertieran a la red, y que la comercializadora con la que se llegue a acuerdo pues pague por esa electricidad y la comercialice. Crear una empresa no le veo valor añadido o más que dar empleo a los sindicatos. Perdón. Pero básicamente creo que es una buena iniciativa el autoconsumo y el verter, si te sobra, a la red. Respecto a la energía de las olas, la energía de las olas pues se habla mucho y hay muchos proyectos que han fracasado. En España está funcionando desde 2011 en el País Vasco, en Motrico, una planta para la que hubo que construir un muelle. Dentro del muelle se hicieron 16 cámaras. Entonces entran las olas y, si habéis estado en San Sebastián, como el peine de los vientos, esa entrada de la ola genera una corriente de aire, esa corriente de aire mueve la turbina, pero mueve una turbina de kilovatios, no de megavatios, y al final pues son 7 millones de euros de inversión para 200 y pico kilovatios. Es decir, es una ruina económica que el concierto económico permite. Me estoy empezando a tomar un grado de libertad que no debería, pero no sé qué tecnología se puede utilizar en la Malvarrosa, pero básicamente lo que hay es turbinas que se instalan en el fondo del mar como molinos fotovoltaicos y que giran con las olas y con las mareas. Pero eso es una tecnología que todavía no está en los esquemas de tecnologías listas para su implantación, todavía no está. Está en sus últimos estadios de desarrollo, pero no está disponible. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto que su concepción es muy bonita, pero que probablemente lámparas LED, que entiendo que ya están instaladas en todo Valencia, y en los edificios portuarios, pues paneles fotovoltaicos, pues nos darían una solución mucho más eficiente. Pero, dicho lo cual, pues hay que seguir invirtiendo en I+D y a lo mejor algún proyecto de estos pues da resultado, pero de momento pues la energía eólica, yo creo la energía eólica marina es lo más pertinente. Hay desarrollos ya, utilizando desarrollos de la industria petrolífera, de ir a molinos flotantes, que no son flotantes, sino que están anclados al fondo del mar, utilizando ese tipo de tecnologías y que pueden aprovechar, pues igual que se aprovechó para la Copa América, pues ese viento se podría aprovechar. Otra cosa es la ocupación de los espacios marítimos, que es un tema complejo y en el que intervienen muchas administraciones. Nemesio, aquí a tu derecha. María, por favor. En primer lugar, muchas gracias por la intervención inicial y por las respuestas, que cada vez aprendemos un poquito más. A ver, yo tengo preguntas que me hago. Si es cierto que Francia lo ha hecho mejor que Alemania, enfocándose en la energía nuclear, y luego lo de la hidráulica, no acabo de entender por qué en España hemos desmantelado o estamos en proceso de desmantelamiento de tantas centrales hidráulicas. Ay, por favor. Bueno, nucleares, sí. Y luego también, si es cierto, lo que se ha estado denunciando, por lo menos en algunas redes, del desmantelamiento de los embalses. Eso por una parte. Luego, respecto a lo de los coches eléctricos, sí también es cierto, porque tengo que reconocer que mi fuente de información para satisfacer mi curiosidad es Internet, que convertir el parque automovilístico de Inglaterra, que es una isla pequeña, requeriría el 80% del litio mundial. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir tener coches eléctricos en todas partes? Y ya la última pregunta, que no sé si es un poco utópica, si es cierto que las teorías de Tesla para conseguir una electricidad asequible y barata eran superiores a las de Edison, pues ¿qué posibilidad hay de implementar, o sea, toda esta inversión que estamos haciendo en renovables, hacerlas en implementar unas teorías que parece ser que mejor nos hubiera ido de haber seguido? Gracias.
Gracias, María. Vamos a ver, ir brevemente. Las centrales nucleares españolas no se deberían cerrar, en mi opinión. Es decir, generan una electricidad entre 55 y 60 euros megavatio, que está en línea con lo que podemos esperar. Por lo tanto, mientras el Consejo de Seguridad Nuclear prorrogue la vida útil, pues se puede llegar a 40 o 50 o 55 años de vida útil prolongándola, hasta llegar a un límite en 2050, donde a lo mejor Francia acertó en la seguridad, y ahora decimos que ha acertado, pero no en el coste. O sea, el coste de la energía nuclear es bastante más alta o era bastante más alta, del orden de los 100 euros megavatio. Entonces, ¿por qué tenemos tantas dificultades con Francia? Porque no quiere energía barata española que le desequilibre el funcionamiento de las nucleares. Las nucleares es muy difícil de regular el funcionamiento. Funcionan a tope hasta que paran para mantenimiento, pero ponerlas al 40, al 50, al 60 es complicadísimo y, por lo tanto, en el mercado eléctrico se empieza a llegar energía barata de España, pues no les acaba de encajar. Digo esto porque ayer ha salido, o hoy ha salido en los periódicos, la noticia de que se suspendía la construcción de la conexión de la línea eléctrica entre Bilbao y Burdeos, una vez más, porque no es la primera ni será la última línea eléctrica que entre España y Francia que se suspende. Por lo tanto, todo tiene siempre dos caras. Respecto a las baterías, efectivamente el litio es la tecnología existente, es una tecnología basada en el litio. El litio está en todas partes en la batería. Hay reservas de litio, pero hay que ponerlas a producir, y hay una concentración de reservas de litio en Chile, Argentina, Bolivia, que es un triángulo estupendo, pero que hay que mirarlo, y hay reservas de litio también en Portugal, también algo en Extremadura, y eso pues hay que estudiarlo. Pero el problema es que para hacer una tortilla hay que romper huevos. Entonces, vuelvo a lo de la apología del decrecimiento. Si no queremos minas de litio ni queremos nada, pues al final estaremos dependientes. De todas maneras, en las baterías lo más preocupante no es el litio, es el cobalto. El 70% de las reservas mundiales de cobalto están en la República Democrática del Congo, y más del 50% refino de la capacidad de cobalto está en China, lo cual es una combinación muy sugerente. Pero el cobalto se puede sustituir por níquel, por manganeso, y hay trabajos en esa línea. Y después, la última, Tesla venció. Westinghouse defendía la corriente continua, Tesla defendía la corriente alterna, para poder traer electricidad desde distancias mayores. La primera discusión fue cuando en Nueva York se iluminó por primera vez un edificio, que fue el de la banca JP Morgan, pero la central tenía que estar a 200 metros, porque era corriente continua. Entonces Tesla venció en esa discusión, y lo que ahora se aplica es la corriente alterna. Incluso todos los parques fotovoltaicos tienen una última pieza, que es el transformador, para pasar la corriente continua que genera a la corriente alterna. Con lo cual, creo que he contestado. Los embalses. No tengo noticias de que se estén desmantelando ningún embalse. Y la energía hidráulica es una necesidad imperiosa. Es una energía renovable y es una energía que además pudiera ser susceptible de recibir inversiones para transformarla en bombeo, con lo cual incrementaríamos capacidad de almacenamiento. Vamos a hacer, lo siento, pero tengo 3 preguntas, 3 turnos pedidos, y van a ser los que hagamos, disculparme ahí al fondo, pero de las personas que he visto nos quedaban 3 preguntas. Os agradecería que seáis muy concretos. Es difícil porque todos sois muy curiosos y también muy entendidos algunos, con lo cual, pero por favor, ser lo más breve posible. Mi pregunta es muy concreta. Si en los próximos 25 años se consigue desarrollar la fusión nuclear, algo que últimamente hay expectativas positivas, ¿qué consecuencia tendría sobre el mix de generación eléctrica que se ha expuesto tan brillantemente esta tarde? Bueno, yo en la fusión nuclear y en las reservas de petróleo siempre digo lo mismo. Cuando yo empecé a estudiar estas cosas en el año 81, que me apunté a una oposición, había petróleo para 30 años y la fusión nuclear sería una realidad en 30 años. Hace más de 40 años de aquello, y sigue habiendo petróleo para 50 años y la fusión nuclear le quedan otros 30.
hecha esta salvedad, creo que el adelanto que se ha producido en Estados Unidos con el bombardeo de láser, han conseguido pues meter en una cosita de este tamaño y dentro de ese tamaño pues un grano como de maíz por tamaño, han conseguido meter átomos de deuterio y de tritio, y con un bombardeo de láser pues han conseguido la fusión nuclear y por primera vez en este tipo de experimentos generar más energía que la que se necesita para la producción, para generar la fusión. En mi opinión, si eso se desarrolla, básicamente pues cada país tendría un gran centro, Europa tendría 1, 2, 3 grandes centros. Habría que ver las economías de escala y, por lo tanto, el coste. 1, 2, 3 grandes centros de una energía eléctrica de fusión que generarían la base y a partir de ahí pues las renovables más o menos por encima. Pero siempre tendríamos una energía de base que sería esa. Y luego los picos que serán irremediables, pues necesitaremos algo de gas o algo de bioenergía con captura de carbono. Ese es más o menos el esquema. Aquí en la segunda fila, por favor, Ubaldo. Habías pedido la palabra, ¿no? Y después finalizaremos. Y aquí. Muy breve, como creo que ya ha respondido mi pregunta, que era la energía eólica offshore, pues ahora voy a preguntarle otra cosa, por el fracking. Bueno, pues el fracking es lo que ha vuelto a poner a Estados Unidos en circulación. O sea, en Estados Unidos se creía que había la teoría del peak, el oil peak, que era que en 1970 había producido 9,6 millones de barriles diarios y que a partir de entonces iba a decrecer. Esto lo enunció un geólogo que se llamaba Hubert y bueno, lo elevaron a los altares cuando en el año 71 empezó a decrecer la producción de petróleo. El problema es que este año va a producir 12,6 millones. Y eso fundamentalmente es el fracking. Y la producción de gas pues la han multiplicado por 3. Hay una ventaja que tienen en Estados Unidos para permitir el fracking, y es una ventaja de tipo institucional. El dueño del terreno es dueño de los recursos del subsuelo hasta el centro de la tierra. Con lo cual, en las compañías de petróleo y gas estadounidenses, pues hay un puesto que es muy relevante, que se llama Company Man, ahora ya Woman o Company Woman o Company Man, pero es negociar con los propietarios de la tierra. Entonces tú negocias y le pagas un royalty. Si estás en una zona poco productora le pagas un 10%, pero si estás en una zona de alta producción le pagas el 20 y el 25%. E incluso jurídicamente esos royalties y esos derechos del subsuelo son segregables de los derechos de la superficie, con lo cual pues un granjero de Iowa tiene a un hijo en Los Ángeles, otro en San Francisco y un tercero en Nueva York, y les cede los derechos del subsuelo y vende la tierra. Pero los hijos tienen una renta que es el 20% de lo que se produzca y que cobran religiosamente. En Europa lo que puedes conseguir es una declaración de utilidad pública y un decreto de urgente ocupación. Con lo cual el interés por fomentar el fracking pues es relativo. Dicho lo cual, pues hay que tener en cuenta que en un país con escasas reservas hídricas como España, pues es complicado, porque cada pozo de fracking requiere unos 15 millones de litros de agua. Supone romper. El petróleo y el gas están embebidos en la roca, no son piscinas. Entonces están embebidos en la roca y lo que hace el fracking es aumentar la porosidad y la permeabilidad de la roca para que aquello fluya, rompiéndola con agua a presión, con arena de cuarzo. Entonces necesitas el agua, necesitas procesarla, necesitas inyectarla después o ponerla en condiciones luego de poder verterla a las cuencas hidrográficas. Esa es una dificultad que en España sería relevante. Dicho lo cual, en España tampoco hay grandes reservas. Tendríamos alguna reserva adicional de gas en la zona de Álava y donde se descubrió el crudo en Ayolongo. Pues un poquito más arriba, entre eso y Serrablo, Gaviota. Gaviota está en las costas de Bermeo, Serrablo está en Huesca, pues ese triángulo entre Burgos, Bermeo y el Pirineo Ostense, pues ahí es donde podría haber alguna reserva adicional, pero no grandes cosas. Vamos a terminar con
Pero no sé tu nombre. Soy Roberto Gómez, soy profesor de la Universidad Europea de Valencia. Vale. Muchas gracias por la exposición. A lo largo de la tarde pues, se ha hablado de las oportunidades de las renovables como mejor alternativa, no como único futuro. Y yo quería lanzar un mensaje de cautela en las renovables y sobre todo por no precipitarnos en ser los primeros en todo. España tiene una posición geográfica idílica para la fotovoltaica. La fotovoltaica es una fuente que, a pesar de ser intermitente, sabemos con hora, minuto y segundo cuándo va a dejar de producir. Hoy a las 6:30 aproximadamente el sol se escondía y eso lo hace todos los días con una precisión de reloj suizo. Eso significa que de una potencia instalada de aproximadamente 10-12 gigavatios desaparecen en cuestión de 6 horas. Automáticamente tienen que salir otras fuentes al auxilio porque tienen que cubrir ese hueco que ha generado esa ausencia de fotovoltaica. Eso significa que necesitamos fuentes de respuesta rápida y en ese contexto solo hay dos. Una es el agua y la otra es el gas. Ambas con una controvertida posibilidad. El agua es escasa y el gas es caro y geopolíticamente complejo. Entonces, el mensaje que me gustaría que también se trasladara y que la Administración recogiera es que si autoriza un crecimiento desorbitado de la fotovoltaica, podemos estar en cuestión de pocos años en una situación de bloqueo, de no poder recuperar inversiones. Ya estamos viendo en horas del día en las que el precio del kilovatio hora es muy bajo y por la tarde se dispara unas 10 o 15 veces más. Ayer, por ejemplo. Eso hace que genere mucha malestar entre el consumidor. ¿Cómo me están cobrando una cosa a 4 céntimos y por la noche a 40? Por decirlo desorbitado. ¿Vale? Yo creo que hay que repensar el modelo y desde luego que necesitamos la fotovoltaica y la eólica, pero ojo, no seamos los primeros en equivocarnos. El tema de las baterías está inmaduro. No quiero ser descortés, pero ¿vale? Si pasa a preguntar, claro, no quiero ser descortés. Bueno, no, voy a parar. Es que estamos fuera de hora ya 15 o 20 minutos de lo que es habitual. Pues nada, por eso, no quería dejar de dar la palabra, pero... Lo dejo. Simplemente era una apreciación. No vale, busco no hay una gran respuesta y es eso, pues que no seamos los primeros en equivocarnos y sobre todo en el tema de baterías, que es una tecnología muy madura y en la que España ni tiene materias primas, ni tiene experiencia, ni debería ser el primero que rompa la lanza y que pague la curva de aprendizaje del resto del mundo. Gracias. Bueno, la última palabra la tiene nuestro conferenciante. Pues gracias, efectivamente es uno de los problemas que hay, pero aparte de baterías se puede producir hidrógeno, que creo haberlo mencionado, y esa producción de hidrógeno o bien biometano, por ejemplo, pues es un recurso que te puede servir para sustituir gas natural en esas horas de pico. Y después también creo haberlo mencionado la tecnología de captura de carbono, es decir, que a lo mejor necesitas algo de gas, que puede ser bien gas renovable o puede ser gas clásico, pero con captura de carbono. Todos son tecnologías que van a requerir mucho esfuerzo y mucha inversión en su desarrollo, pero que, en cualquier caso, el funcionamiento del mercado es el que te garantiza que si tú pones una batería, aunque esté todavía tecnológicamente por desarrollar, puedes ahorrarte, en lugar de vender a 10, puedes vender a 80. Y tienes 70 euros megavatio hora para garantizar la rentabilidad de tu inversión en hidrógeno, en biometano o en lo que sea. Y en cualquier caso, cuando las facturas, tener el coste horario es una cosa que debería solucionarse por la vía reglamentaria. Es decir, que el precio voluntario del pequeño consumidor no tiene por qué recoger las evoluciones del precio horario. Debería ser una media diaria o, mucho mejor, un contrato bilateral entre todos y cada uno de nosotros y las distintas eléctricas, que permita una liberalización mayor del mercado. Pero esto es otra historia y otra batalla, que será la batalla del 23, la reforma del mercado eléctrico europeo, y así podré volver a Valencia a daros una charla. Muchísimas gracias. Pues Nemesio, muchas gracias por tu conferencia y por tus respuestas, que han sido otra conferencia más, prácticamente. Gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y te tomamos la palabra, volverás. Gracias a todos por la participación y nos vemos el día 20 de febrero con el Jefe Superior de Policía de la Comunidad Autónoma. Hasta entonces.